Mucho gusto, cómo no. Sobre todo que es una especie de testimonio sobre mi gran amigo Baruch Tenenbaum, que es el que realmente me movilizó en todo esto, y que por eso esa especie de imponderables de la vida que la gente llama suerte, ¿no? Y que yo digo que son elementos que están más allá del control de la conciencia, es decir, del libre ejercicio de la elección. Yo descubrí en él un niño en el alma, un sabio en la mente y un amigo en su corazón. Y no me engañé, sino que realmente al final puedo decir lo del libro de la sabiduría, refiriéndome a él como un gran hermano, que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. El primer contacto con él fue algo de tipo profesional, así en el orden interreligioso, porque me pidió que fuera miembro de un jurado en un concurso sobre la Biblia que se hizo en Radio Fénix. En aquel tiempo no había televisión todavía, por lo menos no estaba en ese nivel de popularidad. Y después de eso, sorprendentemente, en los primeros días del mes de mayo de 1960, coincidente con el sesquicentenario de la independencia argentina, de la constitución del país de 1810, recibo un llamado inspirado por él de la embajada argentina, embajada israelita en Buenos Aires, de la señora María Gerchunov de Cantor, la esposa de Manuel Cantor, un gran pintor, y ella, la hija de Alberto Gerchunov, que fue director de la Nación, de manera que me era conocida así como personaje, pero yo no tenía ningún contacto, pero esto venía a través de Baruch. Y me dice: Padre Moreno, la delegación israelita que viene al sesquicentenario tendría mucho interés en visitar su parroquia. Yo entonces era el curso, ahora soy el párroco emérito por mis años, pero entonces era el párroco efectivo, titular de la parroquia, y había construido esa iglesia. Cuento esto porque tiene mucha vinculación con toda mi aproximación de alma a toda esta temática que desarrolla la Casa Argentina, ¿no? Usted habla de la parroquia de Fátima. Me dice, tiene mucho interés la delegación israelita, presidida por el ministro de Cultura, Abba Eban, que en ese momento era ministro de Cultura, luego fue primer ministro. ¿Usted tendría gusto en recibirlos? ¿Y cómo voy a decir? No el gusto, el tremendo honor que me sorprende. Claro, era una sorpresa para mí, pero yo veía la mano de quien me había conocido en ese certamen, y que había indicado como persona que podía recibir hasta la delegación, que vino con también el gobernador de Jerusalén y otros personajes, el embajador de Israel en ese momento a la Argentina, visitó el templo. Y lo primero que dijo Abba Eban, y bien entró, realmente esta es la tienda del Señor, refiriéndose a la tienda que Israel tenía en el desierto cuando salía de Egipto para la tierra prometida. Como consecuencia de eso, ya se estableció una relación más íntima. Y después vinieron otros acontecimientos. Llegó, por eso le digo, yo tuve ese imponderable de suerte con el encuentro con Baruch en la vida, porque vino el fundador del Estado, Ben Gurión. Ajá. ¿Y quién es designado para recibirlo en Buenos Aires? El Padre Moreno. Un pobre sacerdote, modesto sacerdote, con un fundador de un Estado, hombre internacionalmente conocido. Tuve la suerte de conversar con él. ¿Usted tenía cuántos años? En 1960. Yo tenía 40 y pico de años, 41 años, 42 años, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, empezamos, esa no fue la única tampoco vinculación. Después de eso vino la fundación de la primera casa argentina en Jerusalén. Y ahí tuve la oportunidad
y me invitó Baruch a ir. Es una casa que alquilaron en la Jerusalén Nueva, antes de la adquisición de esta que está ahora en Jerusalén, ¿no? Sí, en la calle Antevi. Antevi 3, ¿no? Antevi 3. Entonces, y ahí me dio el honor de ser uno de los oradores que explicó al pueblo de Israel el sentido de la vinculación con la Argentina y también del aspecto religioso, un sacerdote que explicaba la relación con Israel, que somos hijos de Abraham. Fue una relación muy íntima y muy linda, acompañado por personajes interesantes, ¿no? Entre ellos estaba Monseñor Segura, que era en ese momento era el presidente de la Casa Argentina en Israel y uno de los cofundadores. Estaba Borges también. Borges también. Fue pocos días después que terminó la Guerra de los 6 días, de manera que pudimos apreciar cosas muy interesantes, hubo conferencias, viajes, visitas, muy interesante, una cosa que realmente transformada. Después tuve la oportunidad de volver otra vez a Israel, precisamente siempre de por medio estaba Baruch, que me facilitaba todo esto, ¿no? Y cuando voy a visitar el monumento del memorial del Holocausto, y voy a la parte votiva, donde están, digamos, la memoria de los muertos, de los sacrificados, de los mártires, tanto en Polonia como en Hungría, como en distintos países. En la parte votiva, ¿qué descubro? Que la bóveda de la gran parte votiva del memorial está sacada de los ángulos de la parroquia mía. Muy positivos de apertura entre la Iglesia Católica y el pueblo judío. Porque, claro, ancestralmente, históricamente, las relaciones no fueron nunca buenas, ¿no? Es decir, oficialmente tampoco, toda la historia del Papa Pío XII y de otros también, Pío IX, en fin, no representaban realmente ese sentido profundo espiritual que hay en una continuidad en cierto sentido entre la fe de Abraham y nuestra fe, ¿no? Él fue muy abierto siempre, Baruch, y siempre tuvo en mente un poco organizar que no fuera simplemente una amistad personal, así individual, sino que fuera un entendimiento mejor entre los cristianos. Por eso había habido esos concursos de Biblia y otros diálogos, pero era muy inicial todo eso. Porque él había sido seminarista también. Claro, sí. Había estudiado en el seminario. Claro. O sea que la relación era entre un seminarista y un seminarista. Sí, él sabía, claro, sabía él. Yo, que él había estado en el rabinato, ¿no? Estudiando, sí. Como posible rabino, de manera, manejaba muy bien la Biblia él. Por eso conocíamos bien el tema y conversábamos frecuentemente sobre eso. En el Concilio Vaticano II hubo esa apertura. A raíz de eso, él funda, ¿no? La Casa Argentina, ¿no? Y juntamente con un conjunto de gente, Nuno Warstein, que es el que donó ese semipiso que tienen ahí en la calle Corrientes, Monseñor Segura y otros más, en fin, se estableció. Esto es anterior, ¿no?, al episodio cuando lo tomaron el secuestro. Y gente importante que constituía la comisión. Yo era uno de ellos, pero creo vocal, no sé. Y tuve otra satisfacción que me dio el mismo Baruch, que hubo un intercambio de embajadores y estaba el padre, ¿cómo se llamaba el padre que murió? Guchetti. Guchetti y otros sacerdotes más.
y me pide Baruch, en medio de la recepción que le dieron a la Casa Argentina al nuevo embajador, mira, habla vos. Y yo no se me ocurrió a mí más que citar el pasaje del libro de Ruth, cuando la suegra de Ruth vuelve de los moabitas a Israel, y entonces la Ruth no quiere dejarla, porque ella quiere liberar a dos nueras que son moabitas de tener que volver a Israel, siendo así que los hijos se habían muerto los dos, estaban liberadas, y entonces le dice Ruth a la suegra, no, yo nunca te dejaré, tu pueblo será mi pueblo, tu región será mi región, tu Dios será mi Dios. Entonces le dije al embajador, este es su pueblo, este es su Dios, que es el mismo Dios de cristianos y de judíos. Eso fue Baruch, que me dio oportunidad, como muchas otras, de poder realmente expresar todos mis mayores sentimientos y expresiones. Después, cuando él se fue, tuvo que irse, se exilió del país, la Casa Argentina cayó bastante, no solamente en su actividad, sino también en la concurrencia. Llegó realmente a no representar absolutamente ninguna de las intenciones ni de los propósitos con que fue fundada. Y gracias a Dios, cuando Baruch puede de nuevo volver aquí y tener mayor facilidad de movimiento, la casa se recupera. Es entonces cuando él me pide que la presida. Tú creo que conoces un poco cómo fue todo ese tránsito y esa transformación, que tuvo el gran apoyo de mucha gente. Y ahí comienza él una obra, una gestión que terminó en una obra que me dijo a mí, si yo tengo éxito en esto, creo que ya está justificada toda mi vida. ¿Cuál fue? El memorial en la Catedral de Buenos Aires. El único país en el mundo, la única iglesia católica en el mundo que tiene esto, las reliquias de los mártires, así del Holocausto, y también del ataque a la embajada de Israel en Buenos Aires y del AMIA, es la Catedral de Buenos Aires, donde conjugó que por primera vez se rezó en conjunto entre rabinos, judíos, arzobispo, cardenal, sacerdotes y católicos, el Padre Nuestro al único Dios, Padre de todos nosotros. Eso fue la coronación de toda una obra que hizo Baruch. ¿Por qué? Y porque el Holocausto no solamente ha cambiado a la visión del mundo sobre el hombre, sino también ha cambiado a los judíos con relación al mundo. Ya no es lo mismo el pensamiento ni el sentimiento judío después del Holocausto, y eso se ve por los escritos de los grandes pensadores judíos, ¿no? Y también católicos, que antes. Y también porque en cierto sentido los personajes de la Iglesia Católica, pensadores y también pastores, se sintieron un poco responsables de lo que había pasado con el pueblo judío, con esa política del exterminio. Entonces, en esa posición Baruch fue proyectando. Por eso me dijo a mí, si yo consigo esto, cuando estaba proyectando y conversando con Quarrachino, creo que ya termino en esto porque es el sumum de lo que yo podía pensar, como propósito así que justificara la Casa Argentina en Israel en su realización interconfesional. Pero claro, nunca él pensó que iba a llegar a tal situación, porque fue de una forma milagrosa, rápidamente. Quarrachino lo tomó como cosa suya, ¿no? Siendo así que era una iniciativa de Baruch. Lo tomó como cosa suya y ahí empezaron, en fin, a organizarse y salieron enseguida
los elementos, testimonios de personas que tenían en sus casas esos recordatorios, esas reliquias, tanto de Auschwitz como de la Embajada Argentina, como de la AMIA, y entonces se le encargó a Pallarols, el orfebre, el orfebre, que es el que hizo de menos otros trabajos muy dedicados para la iglesia, muy conocido, que hiciera, digamos, el recordatorio, el relicario que guardaba eso. En un principio se colocó en una de las capillas laterales de Santa Teresa, ¿no? Pero nos llamó la atención hasta dónde había penetrado en el alma del cardenal todo esto, cuando en una carta, ya el cardenal estaba enfermo, que le dirige a Baruch, ¿no? Por eso le digo que Baruch es un testigo que guarda muchos testimonios tremendamente valiosos para las relaciones interconfesionales, que eso conmueve mucho. Le dice que como el día que se muera quiere ser sepultado en la capilla de Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de la Iglesia Argentina, y que quiere que cerca de su tumba esté el memorial. Fue visitado el memorial por personajes interesantísimos, desde el secretario de Estado del Vaticano, que rezó allí junto con nosotros. El cardenal, ¿no? Sodano. Cardenal Sodano. El cardenal de Nueva York, el cardenal O'Connor. ¿no? Y el que fue presidente de Polonia, Walesa. Cantidad de personajes. En realidad, en cierto sentido, no llega un personaje importante a Buenos Aires que no pase por allí. Y los custodios de esto y los responsables son los de la Casa Argentina. De manera que la Casa Argentina debería ser, en cierto sentido, la que viabilizara la visita como cosa realmente oficial a ese memorial cada vez que una persona digamos, internacional, de trascendencia internacional, visitara Buenos Aires. Creo que esto con el tiempo va a llegar a ser señalado como lugar de visita interesante para todo turista que quiera conocer la Argentina. Claro, porque lo interesante es que Quarrachino muere en febrero del 98. Sí. Poquito antes de que se cumpliera un año de la inauguración del mural, y la tradición de conservar el mural la sigue el actual cardenal. Cardenal, sí. Que al año de la muerte de Quarrachino, del cardenal Quarrachino, hace una misa, ofrece una misa en sufragio, la Casa Argentina concurre con sus miembros directivos, y después de la misa por el cardenal Quarrachino, la ceremonia es visitar y rezar a la tumba del cardenal, pero rezar al memorial. El Padre Nuestro como elemento parecería indivisible entre el recuerdo de Quarrachino o la memoria del cardenal Quarrachino y el memorial del pueblo judío. Y mientras haya paz religiosa, podrá garantizarse que habrá paz en el mundo. Mientras no se entiendan las religiones y busquen, no digo que haya una sincresis de que se identifiquen, no. Cada uno tendrá la libertad de su fe y de su profesión religiosa, de su culto, pero sí la unidad de búsqueda del hombre en su sentido de trascendencia y de que tiene un llamado hacia Dios, ahí está la paz del mundo. Porque es una reconciliación, no solo consigo mismo, sino también con los hombres.